Ya está. Tenemos esta noche los textos del último domingo del año eclesiástico. El año eclesiástico termina su larga temporada o estación de Pentecostés, y luego comienza un nuevo año eclesiástico con el Adviento, que es tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús durante la Navidad. Así que este es el último domingo del año eclesiástico y muchas veces en los últimos domingos del año eclesiástico tomamos el tiempo para recordarnos con la palabra de Dios que estamos esperando otro año, pero Cristo podría venir en cualquier momento de ese año. Entonces, el tema para este domingo es: la escritura produce certeza para la espera. La escritura produce certeza para la espera. Sabemos que Cristo vendrá, eso está seguro, porque Él lo prometió y Él nunca se reniega en sus promesas. Entonces, la única cuestión es cuándo, y esto lo dejamos en las manos de Dios, pero mientras esperamos, vivimos seguros, tenemos certeza. Por medio de la fe en Cristo somos perdonados. Por medio de la fe en Cristo vamos a tener la vida eterna con Dios. Así que podemos esperar su venida vigilando espiritualmente, porque hay muchos peligros espirituales en estos últimos días, pero seguros. La salvación es seguro para nosotros. Entonces podemos vivir con esa certeza y hasta anhelar la segunda venida de Jesús. Bien, entonces las tres lecturas que tenemos para este domingo. Vamos a estudiar juntos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40. Las otras dos lecturas vamos a simplemente leerlas ahora y ver cómo caben dentro de ese tema del día, que tenemos certeza por medio de las escrituras durante nuestro esperar a Jesús. Así que comencemos en el Antiguo Testamento. Habacuc, uno de los profetas menores. Alguien que pasó ese curso conmigo recuerda el lema que aprendimos para Habacuc. Tal vez no, está bien, pero yo creo que dijimos, el lema para este libro es cuestionando, pero confiando. En el libro vemos el profeta Habacuc cuestiona a Dios, pero luego termina confiando en Dios. Y tenemos como un diálogo entre Habacuc y Dios. Vamos a ver parte de eso. Entonces, primero, capítulo 1, versículos 1 al 3, y luego capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Alguien podría leer los primeros tres versículos aquí? Si quiere yo, profesor. Sí, por favor, Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted y a mis compañeros. Un Bueno, saludo desde México. Dice, Abacú se queja de la injusticia. Profecía y visión del profeta Abacú. ¿Hasta cuándo, Señor? Te llamaré y no me harás caso. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Ok. ¿Hasta el 4? No, hasta ahí, y luego vamos a brincar al capítulo 2, Ok. versículos 1 al 4. Ujú. Ahí está. Ahora sí, si puede continuar, Javier, 1 al 4. Sí. Ok. El Señor responde a Abacú. Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. ¿Y qué respuesta daría a mi queja? Y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que puedas leerlas de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tardará ya.
Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Ok, excelente. Entonces, en el primer capítulo vemos a Habacuc quejándose de la injusticia y estaba clamando a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a poner un fin a todo esto? ¿Cuándo vas a salvar a los tuyos y hacer bien las cosas en este mundo? Y aquí tiene la respuesta de Dios a esa pregunta, que no es una respuesta muy específica, ¿verdad? Pero sí nos dice Dios que es seguro, que podemos vivir con certeza que Él va a cumplir su palabra, ¿no? Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta. Y luego nos anima a vivir con fe en esa promesa. Dios va a volver, Cristo va a volver al mundo, Él va a castigar toda la injusticia y Él va a darnos un nuevo cielo y una nueva tierra donde solamente mora la justicia. Y vamos a estar allí con Él por medio de la fe. Así que ahí tenemos certeza en las escrituras para nuestra espera de Jesús. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta primera lectura? Pues no es pregunta, es interesante saber que Dios responde al profeta. Eso es Sí. interesante saber que Dios siempre está al tanto de sus hijos y siempre responde, ¿no? Ujú. Y Sí, para mí lo interesante es que Dios responde y hace su voluntad cuando Él dice. Inclusive le dice, la promesa no va a serlo luego, va a tardar, pero se cumplirá. Para mí es el mensaje central ahí. Dios cumple su promesa. sí, sí, esa certeza que tenemos. Dios cumple sus promesas, no siempre en nuestros tiempos o en nuestra manera, en sus tiempos, en su manera, que es mucho mejor. Excelente comentario, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas sobre esta lectura? Bueno, pasaremos entonces a la segunda lectura, que es de Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia para el último domingo del año eclesiástico. Apocalipsis 22, estamos leyendo aquí versículos 6 al 13. Entonces, un voluntario para leer esos versículos, versículos 6 al 13. Profe, pero yo tengo la Reina Valera. Está bien, esta es la Reina Valera contemporánea, pero puede utilizar su propia versión, no hay problema. Ok, porque no veo esa letra. Ok, está bien. Ok. Dice, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, tu enviado, su ángel, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Sí, continúa, por favor. Yo creo que estamos continuando hasta el versículo 13, si no me equivoco. Sí, 13. 13. Ajá. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo
santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Muy bien. Muchísimas Hasta el gracias. 13. Ajá. Entonces, sí, tenemos la segura promesa de Cristo, vengo pronto, ¿no? Vengo pronto. Entonces, sabemos que Jesús va a cumplir esa promesa, esperamos con gozo su venida, con la certeza también que somos salvos por medio de la fe en Él. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta lectura? Como dijo profe, disculpe. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta Ah, lectura? ¿Alguna duda surgió mientras leímos? Sí, yo tengo una. Ujú. Adelante, Javier. Sí. Dice que en el 10 es como, como una invitación a que si sigues haciendo cosas malas, sigue haciéndolas, ¿no? Dice el 11 deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, Ujú. y quien sea justo siga practicando la justicia. Bueno, hay de las dos, ¿verdad? Hay cosas buenas y cosas malas. Invitación a hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿verdad? Al Ajá. malvado hacer lo malo y al creyente hacer lo bueno. Sí, es interesante eso. Y uno, si estuvieran aisladas estas palabras, podría interpretarlas mal, como que Dios no quiere salvar a los sucios incrédulos que sigan así en su suciedad. Pero no es así, porque tenemos justo después de esto una invitación a todos los lectores de este libro. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiere, y que tome gratuitamente del agua de la vida. Está diciendo ahí Dios, no, yo quiero salvar a todos, vengan, crean en Jesús y serán salvos. ¿Qué significa eso entonces aquí arriba? Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Yo creo que hay dos posibilidades. Una es que es una forma como de psicología reversa de llamar a alguien al arrepentimiento. O sea, Ah, escuchando a Dios decir eso, ok, si escogiste tu camino al infierno, que vayas. Es como que, oh, si yo debo arrepentirme de mi camino. Um, entonces puede ser como tipo de psicología reversa que está diciendo Dios esto para que se arrepienten de sus malos caminos. Es una posibilidad. Yo creo que la otra es que la Biblia sí enseña que Dios puede endurecer el corazón de alguien. Vemos eso en el faraón, en la historia de la salida de Egipto, ¿no? Que Dios por medio de Moisés en 10 ocasiones y con 10 plagas hizo convertir al faraón, pero primero él empezó a endurecer su corazón. Luego ya para la quinta plaga por ahí, empieza a decir Dios empezó a endurecer su corazón. Y eso es triste, pero cuando el ser humano rechaza a Dios tantas veces, a final de cuentas Dios puede decir, bueno, ahí tú. Yo quise salvarte, intenté salvarte muchas veces, pero si vas por ese rumbo, puedes continuarlo, si esa es tu decisión. Entonces puede ser así también, hablando del juicio de endurecer el corazón que Dios puede pronunciar sobre alguien que continuamente rechaza su gracia. Dos interpretaciones posibles de esas palabras, pero un poco difíciles, estoy de acuerdo. Bien, ¿alguien más tiene preguntas sobre esta lectura? Sí,
Sí, Abraham, Manuel, por favor. sí, que quizás también esta misma pregunta de nuestro hermano me recuerda cuando Dios en su misericordia le dijo a Noé que hiciera el arca, ¿verdad que sí? Y dice que le permitiera a todo el mundo entrar, pero que cuando cerrara las puertas no se la abriera a nadie. O sea, también, como dices, Dios no está invitando ni permitiendo que las personas pequen, sino que penosamente la persona Dios la creó con voluntad propia. O sea, el que quiera ser injusto, que siga siendo injusto. O sea, el que quiera pecar, que peque. Al final las personas no van a poder alegar, "Ah, mira, yo no sabía", o al final igual como con el diluvio, Dios le dijo, no, la puerta estaba abierta, pero ya no, ya se cerró. Igual cuando Cristo venga, el que quiera ser injusto, pero cuando Cristo venga y la persona sea hallada sin fe, ¿verdad? La fe que obra el Espíritu Santo, pues su injusticia será Permanente. eh, su perdición, ¿verdad que Mm, sí? sí, Así es. supervisión. Ok. Sí. Bueno, gracias Manuel por el comentario. Muy buen comentario. Luis también levantó su mano. Luis. No, coincido con todo lo que dijo recién Manuel y era más o menos eso lo que quería aportar. Ok, Pero él lo dijo muy bien, así que no hay nada para agregar de mi parte. ok. Ujú. Está bien. Sí, entonces, enfatizando una vez más el tema del día aquí, la certeza que tenemos mientras esperamos a Jesús. Las escrituras nos aseguran una vez tras otra que estas palabras son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. Tal vez no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, pero sí o sí van a cumplirse. Bien, pasemos entonces a la lectura del Evangelio, que es Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40. Los voy a buscar aquí y voy a compartir toda mi pantalla. Me permiten un momento. Ahí, ahora pues vamos a poder ver también el estudio que elaboré para esto. Ok. Muy bien. Así que tenemos en Lucas 12 una larga sesión de enseñanza que Jesús da. Y vamos a hablar un poco sobre el contexto cuando lo analizamos con el método de las 4C. Pero primero vamos a seguir el proceso, leer los versículos y luego apuntar preguntas que surgen a nuestras mentes sobre las palabras de Jesús aquí. Estamos en el siervo vigilante, versículos 35 al 40. Yo puedo leer, ustedes vayan pensando en preguntas que surgen, que podemos utilizar el texto y su contexto para contestar, o también comentarios, primeras observaciones, digamos. 35 al 40, comencemos. Manténganse listos, dijo Jesús, con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Esta es la palabra del Señor. Bien.
¿Cuáles preguntas o primeras observaciones tienen sobre esta lectura? Bueno, este es el llamado de nuestro Señor a seguir fiel, así como acabamos de leer, ¿verdad? El que sea justo siga justo y el que sea injusto sea injusto. Aquí, la palabra del Señor nos está invitando. Dice que ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? O sea, estemos preparados, listos para cuando el esposo llegue, el, llegue de las bodas y llame, se le puede atender, así como Ujú, las vírgenes que estaban preparadas con sus lámparas, ¿verdad? ujú. Entonces, bueno, aquí vemos más o menos eso que él les está diciendo. Sí, Ven, sí. Yo creo que una pregunta clave que vamos a tener que contestar mientras estudiamos esto y desarrollamos un sermón es ¿qué significa estar con ropa puesta, con lámpara encendida? ¿Cómo estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Creo que esa es una pregunta clave que no queremos, no queremos malinterpretar esa parte, ¿verdad? Podríamos terminar predicando una salvación por obras. Si decimos, ustedes tienen que vivir así y así y así, si van a estar preparados. Recordemos que la salvación es por medio de la fe de y la fe. como Dios nos alimenta la fe, es por los medios de gracia. Así que estar preparados implica usar los medios de gracia para que Dios pueda mantener fe en nuestros corazones. Pero sí, excelente. Gracias, Nimia, por comenzar. Juan, levantó su mano también. Juan. Bueno, pues nada más un comentario, ¿verdad? Dice, o sea, Dios nos invita a que nos mantengamos listos con la ropa puesta y con la lámpara encendida. Lo que decía usted no es para nuestra salvación, sino para que nos encuentre listos, preparados y para que nos sentemos a la mesa y Él mismo nos sirva, ¿sí? Sí, Y dice al final y luego es como cuando el pueblo de Israel lo iba a sacar Moisés, ¿no? También les dicen, prepárese, vístanse, pónganse su calzado, porque sí. claro. Entonces también les dice, prepárese, manténgase listos, ¿verdad? Ujú, Entonces dice, también ustedes deben de estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperan. Sí, ujú. entonces para eso debemos estar preparados. Lo que dijo usted, no para ser salvos, sino para que Él venga y nos sirve, nos invite a la mesa, estemos sentados en su mesa. Dice acá que Él mismo nos va a servir. Excelente. Sí, ese fue un detalle que me llamó la atención a mí. Lo apunté aquí, que hay un cambio de papel. O sea, él empieza hablándose el Señor, él es el Señor y nosotros los siervos que estamos esperando su llegada, pero cuando llegue, Él se convierte en nuestro siervo. Nos invita a sentarnos a la mesa y nos sirve con el banquete de la salvación. Entonces, sí, sí, eso es muy lindo y a lo mejor vamos a enfocarnos en eso, en las buenas nuevas en este texto. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Sí, por favor, Luis. Eh, una consulta que no lo tengo ahí, no lo vi. ¿Qué salmo corresponde, pastor, para esta semana? Buena Porque, pregunta. sí, El El Salmo Salmo 130. bueno, yo no lo sabía. Hoy justo estuve leyendo el Salmo 130 y Ah, no, por eso es más, tomé un tiempo para meditar en ese salmo y me sí, llamaba la atención todo esto que estábamos hablando. Y digo, ¿qué salmo será el que nos identifique? Y ahí creo que encontramos varias respuestas a lo que, en el salmo, a lo que
nos pide en este primer versículo. Yo creo que está hablando de un clamor continuo, de una vida piadosa. El versículo anterior, el 34, dice que tenemos que dejar de lado el dinero, eh, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, creo que no es un llamado a hacer cosas, sino a estar pendientes. Y yo creo que esa es la tarea que por ahí muchas veces no la hacemos. Y ahí Sí, está donde encuentro también, en el pedido encuentro el pecado. En el sí. pedido que Él nos hace, encuentro mi pecado. Ujú. Sí, Y no hablaremos de puedo. eso. Hablaremos de eso un poco más Ok. adelante. Sí. Pero es muy apropiado este salmo para el tema del día, Sí, ¿no? sí, sí. Tenemos certeza mientras esperamos. Este salmo comienza con una confesión, o sea, rogando a Dios por perdón, Sí. pero luego la seguridad de perdón que tenemos. Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado y esperamos a Dios siempre con certeza porque sus promesas no fallan. Entonces, Él compara nuestro esperar a Dios, sea para el perdón de nuestros pecados o para nuestra salvación en el último día, como centinelas esperan la mañana. Piensen en eso, Exacto. una centinela está pasando una larga noche, tal vez preocupado por los peligros que podrían pasar, pero algo seguro, el sol se va a poner. El sol se va a Sí, poner, tal vez tarda, pero sí. Ujú. yo hoy cuando compartía este devocional me recordaba, bueno, con Flavio, que es hermano que está acá conmigo también, sirviendo y trabajábamos en seguridad y cuando entrábamos a la noche estábamos pendientes de que empiece el día, ¿no es cierto? Porque cuando empezaba el día terminaba nuestra jornada de trabajo. Y decíamos, bueno, de esa manera como esperábamos nosotros el día, y que lo dice el Salmo, ¿no? Así tendríamos que esperar al Señor, deberíamos esperar al Señor. Sí, es muy oportuno este Salmo para esto. Buen punto. Muy bien. Ok, vamos a estudiar entonces el texto un poco más profundo con las preguntas del método de las 4C y algunas de las preguntas yo voy a dar mis comentarios nomás, pero luego nos vamos a enfocar mucho en las últimas 4 que nos ayudarán a armar el sermón con el pecado específico que identificamos y luego también el evangelio específico, las buenas nuevas del texto. Bien, entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, les doy un poco de información sobre Lucas. Tenemos a Jesús hablando. El contexto inmediato dice que ustedes, él está dirigiendo la palabra a sus seguidores en particular. Está rodeado de multitudes, pero dirige la palabra específicamente a sus seguidores. Pedro hasta dice después, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Y el Señor simplemente le respondió, ¿quién es? El mayordomo fiel y prudente. Es como decir, sí, es para ti, Pedro, pero la pregunta no es para quién es esta parábola, es, soy yo, el siervo que está esperando a mi Señor. Entonces, sí, dirige la palabra a sus creyentes. Bueno, sí, tenemos el dueño de la casa y el ladrón, siervos y su señor en esas dos imágenes o dos parábolas que Jesús cuenta sobre esperar su venida. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Tenemos ropa y la lámpara. Y algo interesante es que hay dos otras parábolas que Cristo enseñó sobre esperar su venida que tienen que ver con ropa y lámparas. Nimia ya mencionó la de las lámparas de las 10 vírgenes, esperando el Sí. regreso la venida del novio. Es otra enseñanza semejante de Jesús en Mateo 25. Y luego hay una parábola de la fiesta de las bodas, en donde los invitados necesitaban traer la ropa adecuada. Entonces podemos considerar esas dos parábolas
está refiriendo Jesús a lo mismo. Preparados por medio de la fe en Él, tenemos la ropa puesta. Somos cubiertos en su justicia, en su santidad. Y teniendo la fe en Cristo, tenemos la lámpara encendida, estamos vigilando. Así que, muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? No se especifica en dónde están, pero sí este es parte del largo camino que Jesús tomó a Jerusalén. En el capítulo 9 de Lucas dice que se dirige Jesús firmemente a Jerusalén y luego hay mucha enseñanza y interacción con las multitudes mientras él va para allá. ¿Cuándo ocurrió la historia? Un poco de contexto aquí. Este capítulo es lleno de advertencias para sus discípulos. Contra primero la levadura de los fariseos y luego a quién se debe temer. Les advierte, no teman a los hombres, teman a Dios. Confesión de fe en Cristo les advierte contra negar a Cristo. Luego les advierte contra el peligro de la avaricia, de amar al dinero. Con palabras no tan advertencia, dice que no deben preocuparse por nada, deben buscar su tesoro en el cielo y luego entra con nuestra enseñanza. Justo después, él describe el otro lado, les advierte a no ser los siervos infieles, más bien a ser siervos que están vigilando. Entonces, a lo mejor pueden leer esa otra descripción también en su tiempo libre y encontrar el otro lado de esto. ¿Qué significa no vigilar la segunda venida de Cristo? Muy bien. ¿Cuál es el problema en el texto? ¿Qué piensan? Sí, Luis Bello levantó su mano. ¿Cuál es el problema que usted identifica en este texto? El pedido que hacen en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Mm, Eh, ese, ese pedido no podemos lograrlo, no podemos hacerlo. No podemos ser prudentes y yo creo que quebrantamos el tercer mandamiento ahí cuando eh, no tenemos disponibilidad ni dedicación a, a la palabra de Dios. ok. Sí, sí. Y profundizaremos en eso cuando hablamos del pecado en la historia también. Ujú. Si alguien más identifica un problema que se soluciona tal vez en este texto. No sabemos la hora ni cuándo va a ser el regreso de Jesucristo. Ok, sí. Entonces, no sabemos el día ni la hora y Cristo quiere solucionar ese problema en este texto, ¿no? Si ese es el caso, la solución es manténganse preparados siempre, en todo momento, en toda hora. Am, Bien, sí, yo puse también la tentación de relajarse y no estar preparado para su venida. Es un problema que identificamos aquí, que Jesús también quiere solucionar con decir estas palabras. Manuel, por favor. Sí, básicamente tenía la misma inquietud que la que mencionaste, Abraham, y es que penosamente los seres humanos tendemos a acomodarnos, a distraernos, a enfriarnos, a Ujú, relajarnos, y eso es un problema realmente, porque siempre, cuando estaba en Colombia, ahora en la actividad del sínodo, algo que decíamos, y es que dos cosas hacemos con facilidad, y es olvidar y descuidarnos. ujú. Y estas son de las cosas aquí que presenta Jesús, que aconseja, ¿verdad? Que sí, a los siervos, estar vigilantes y Sí, esperando. sí. Gracias, gracias. Javier, por favor, levantaste la mano. Pues no creo que
aporte mucho, es la misma dinámica que están llevando ustedes, este, pero quiero comentar algo. Ujú, Es muy aclaratorio lo que Jesús dice, nadie sabe el día y la hora. En estos tiempos en que vivimos, que se levantan tantos profetas y donde dan tantas fechas y donde dicen, yo creo que ya no tarda, yo creo que están estas señales, yo creo que esto, yo creo que aquello. Entonces, ese es un problema en esta actualidad. ujú. Tantos falsos profetas o tanta gente que quiere dar una fecha exacta y, y eso es muy engañoso para mucha gente, ¿no? Eso hace mucho daño al evangelio realmente. Sí, 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 reconocen eso, como una Precisamente, idea. profesor, en el versículo 37, oyendo lo que dice el hermano, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los, los halle velando. De Ujú. cierto os digo que se ceñirán y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, cuánta honra será para aquel siervo fiel que él encuentre haciendo como él dice, ¿verdad? O sea, ocupado, puede estar el siervo ocupado en sus cosas, no Ujú. perdiendo el tiempo en cosas ilusorias como la televisión y algunas otras cosas que de repente le quitan el tiempo de estar pendiente de lo más necesario. O sea, no es que no se pueda ver la televisión, pero que según aquí, ¿verdad? Es bienaventurado aquel siervo que los cuales su Señor lo haya haciendo lo que es real, lo necesario, predicando su palabra, orando, leyendo su palabra. Entonces eso nos invita a estar pendientes. Sí, sí, gracias, Nimia, por el comentario. Estoy de acuerdo, Javier y Nimia. Yo creo que hay mucha idea falsa sobre cuándo va a venir Jesús y aquí tenemos la respuesta de la boca de Jesús mismo. No sabemos. Podría ser hoy, antes de dormir. Podría ser 1000 años de hoy. Entonces, nuestro deber no es preguntar o tratar de descifrar las fechas, es simplemente estar preparados. Si es hoy o si es 1000 años de hoy, vamos a estar preparados cuando Él venga. Bien, ok, vamos a pasar entonces a la siguiente sección y vamos a identificar primero el pecado que confesamos en esta historia. ¿Qué pecado tenemos que confesar en esta historia? ¿Qué piensan? Pues ya lo dijeron mis compañeros, pues ponerse cómodo, ¿no? Podemos decir, pues, podemos llegar a decir, pues, somos salvos, ya ni compartir la palabra, ¿verdad? Pensar Ujú, nada más en nosotros, ¿no? En nuestra salvación y ya. ujú, Ese es un es un gran pecado en mi vida, ¿no? Decir, ujú. bueno, ya, ¿no? Ya el Señor nos salvó, ¿no? Ok. Y qué de más, qué de la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿No? Sí, no, y no solamente eso, sino nosotros mismos. O sea, es tan bueno el consuelo, que la seguridad, yo soy salvo, yo tengo fe en Cristo, pero a veces tomamos ese consuelo, esa certeza, y lo utilizamos para descuidarnos espiritualmente. Y ahí estamos en peligro de caer de la fe, de perder la salvación si nos descuidamos espiritualmente. Entonces, yo creo que por nosotros y también por los demás, como usted dijo. Ujú. Gracias. Luis y luego Juan. Luis, por favor.
Sí, además agregar muchas veces nos pasa que actuamos como Habacuc en el capítulo 1, ¿no? Que nos quejamos de lo que Dios nos manda hacer, nos quejamos de los impíos, de los que pecan, nos ponemos a juzgar y en lugar de llamar a los perdidos, de invitar a los perdidos, terminamos cerrándole la puerta a nosotros y también nos recuerda la lectura eso, de que aún sirviendo podemos convertir el servicio en un pecado, ¿no? Mm, De transformarnos en quejosos a la obra de Dios. ujú. Ok, gracias. Sí, adelante, Juan, por favor. Bueno, lo que dicen mis compañeros, a veces nos relajamos, ¿no? Mm, Y pensamos que ya tenemos ganada la vida eterna, ¿no? Entonces, a veces, y la Biblia popular dice que algunos líderes pierden el tiempo emborrachándose, mm, haciendo cosas malas. Entonces, bueno, nosotros que somos líderes, pues debemos de estar atentos en eso, ¿no? ujú. No ser un mal testimonio para Jesucristo. Sí, sí. Sí, o sea, y en cierto sentido tenemos ganada la salvación. Cristo ya la ganó por nosotros y Dios nos lo ha regalado por medio de la fe. Pero tomamos esa verdad y en vez de usarlo como motivación para seguir leyendo la palabra, compartiendo la palabra, la tomamos como una excusa, un pretexto, ¿verdad? Para relajarnos, como usted dijo, para ya no cuidarnos tanto espiritualmente olvidando que hay muchos peligros espirituales y sí podemos caer de nuestra fe en Cristo y perder la salvación. Ok. Muy bien, Manuel levantó su mano. Por favor, Manuel. Sí, veo también un pecado en mí y es algo muy bueno nosotros siempre meditar en esto. El verso 37 dice que Jesús dice que son bienaventurados los siervos que cuando su Señor Él vuelva, los encuentre pendientes de su regreso. Y penosamente a veces nos acomodamos, como decíamos y si compartíamos los hermanos, a veces nos descuidamos. Penosamente tenemos que confesar de que no siempre estamos pendientes, no siempre estamos vigilando, no siempre estamos Ujú. velando. Eh, Sí. y eso es algo muy importante para nosotros porque, como dice y enseña nuestro Señor, nosotros no sabemos cuándo Él venga, pero si estamos vigilando, si estamos al pendiente, eh, por su gracia, ¿verdad que sí? Como decían, somos salvos, pero también, como decía Abraham, podemos caer de la fe y esto es Sí. por eso, por descuido. Gracias, gracias. Sí, yo puse casi lo mismo que ustedes en mis apuntes aquí. Lo que el pecado del corazón, aquí hay uno contra el tercer mandamiento. No recordamos diariamente el prometido regreso de Jesús. ¿Cuántos días me he levantado pensando, podría ser hoy el día? Y cuando olvidamos eso, eso afecta cómo vivimos, porque ya no vamos a priorizar mantenernos preparados, arrepentirnos de nuestros pecados, leer la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Cambian nuestras prioridades, y empezamos a pensar más en lo terrenal que lo espiritual, y eso puse también como un pecado de corazón. Y creo que todos podemos pensar en ejemplos de nuestras vidas y de las vidas de nuestros oyentes de caer en ese pecado. Bien, vamos a pasar al Evangelio en este texto. Yo creo que una recomendación, cuando en ciertas iglesias predican sobre los últimos tiempos, básicamente utilizan el miedo para tratar de hacer a sus oyentes estar preparados. O sea, lean la palabra todos los días, porque si no, cuando venga Cristo, y eso no está bien.
no queremos motivar obediencia utilizando miedo. Eso no es apropiado, tampoco es bíblico. Miren cómo en este texto Jesús utiliza las buenas nuevas para para animarnos, para mantenernos preparados. Dichosos los siervos. Vamos a hablar de dónde vemos las buenas nuevas que estamos viendo en este texto. ¿Dónde veo el amor de Dios hacia mí en este texto? En ¿Qué el piensas? versículo, profe, en el versículo 40, que dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cómo ve Para usted el amor de Dios ahí? ahí yo veo el amor de Dios, porque nos está recordando la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? O sea, un recordatorio. Y dice, vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Ves? Entonces, mira, no es aquel, no es allá, es acá, nosotros mismos, como usted dice, ¿verdad? Los creyentes, nosotros mismos, está preparado, está pendiente que Estoy de nuestro Señor. acuerdo. Yo creo que vemos el amor de Jesús tras todas sus palabras aquí. Es obvio que Él nos dice esto porque Él quiere que seamos salvos. Él quiere que estemos en el cielo con Él. Muy cierto. Gracias por esa observación, ni mía. Luis levantó su mano también, Luis. Yo también lo veo en el versículo 37, donde usted también nos había anticipado que los siervos, él viene como el Señor y se convierte en el siervo nuestro. Dice, en verdad les digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Ujú. Y ahí es donde veo el amor de Dios hacia mí, porque no merezco lo que Él ha hecho con mi vida Oh, y lo que está haciendo y lo que ha obrado para mí. Y, y escuchar y sentir estas palabras produce eh, algo en mi corazón que tengo que cambiar continuamente, ujú. porque Él ha hecho eso por mí que no merezco. Sí, sí, excelente. Yo veo yo puse aquí que no vemos una referencia clara a la obediencia pasiva o activa de Cristo. O sea, no se habla en estos versículos de la muerte de Cristo ni de su vida perfecta como nuestro sustituto en sí. Y cuando hayamos un texto así, tenemos que buscar un puente para incluir esas buenas nuevas. Y creo que ahí tenemos un buen puente para brincar a la cruz, porque, bueno, en el último día, cuando venga, nos va a servir, nos va a invitar a la mesa de salvación que Él ha ganado por nosotros, el banquete de la salvación. Pero también, ¿cómo ganó eso por nosotros? Pues lo ganó por nosotros con su vida y muerte en nuestro lugar. Y realmente el Hijo de Dios vino por primera vez para ser nuestro siervo también, ¿no? Jesús dijo en otra ocasión, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Así que tanto en su primera vida nos sirvió con ganarnos la salvación y en su segunda venida nos va a servir también con esa salvación que nos ganó. Entonces, si hay una conexión que pueden ligar esa vida eterna que Jesús promete a los creyentes, a la obra redentora de Jesús en nuestro lugar. Excelente. Manuel, ¿dónde ve usted el amor de Dios en este versículo? Bueno, cuando leemos, podemos decir que miramos el amor de Dios en la historia, porque cuando alguien nos advierte, por ejemplo, si cualquiera nos advierte, mira, no pases por ahí porque te puede afectar la vida o te puede causar un daño, esa persona no, nos hace la advertencia porque nos ama. Y el hecho de Jesús decirnos,
y advertirnos, es un hecho de amor, nos está mostrando su amor, le importa que no nos perdamos. Entonces, pienso que la historia misma nos muestra en la advertencia por amor a todos los que Él mismo ha salvado. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Gracias. Bien, yo hallé también aquí en dichosos los siervos. Am, dos formas de compartir el evangelio de esas frases. Primero, recuerden que por nuestros pecados, lo único que debemos esperar en el último día, cuando Cristo venga, es malditos. O sea, maldecidos por sus pecados deben ir al castigo eterno. Pero eso no es lo que Jesús va a decir de nosotros. Va a decir dichosos, dichosos ustedes. ¿Y por qué? Por pura gracia, porque Jesús llevó nuestro pecado y la maldición de su castigo y sufrió eso en la cruz. Y ahora por medio de la fe, Él va a decir, vengan ustedes, dichosos van a ser. Qué lindo es eso, ¿no? Y la otra forma de compartir la obediencia activa de Jesús en estos versículos, él siempre estaba perfectamente preparado espiritualmente en nuestro lugar. Nosotros nos hemos descuidado, nos hemos relajado, tenemos que arrepentirnos de eso, pero Cristo no. Cristo siempre estaba preparado espiritualmente todos los días, todas las horas, todos los momentos, y eso lo hizo como nuestro sustituto para ganarnos la ropa con la cual nos podemos ceñir y encender nuestra lámpara por nosotros. Excelente. Vamos a pasar al siguiente entonces. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Este es el objetivo del texto. ¿Qué quiere Jesús lograr con estas palabras? Pido a Dios, porque pido que Dios por medio de este texto haga qué. En- Sí, Abraham. Sí, Manuel, por favor. Sí, pedimos en agradecimiento que Dios nos ayude a estar vigilantes, que siempre estemos con la ropa puesta, o sea, dispuestos, vamos a aprender, vamos a compartir su palabra, a mostrar el gozo y el agradecimiento de lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a pedirle que siempre nos mantenga en su palabra, que nos mantenga en sus caminos, pero sobre todo predicando el Evangelio. Y algo que decías, Abraham, es muy, muy importante. Cuando, cuando nosotros tenemos la salvación, muchas veces tendemos a relajarnos, mira, ya la tengo, bajamos la guardia, entonces el enemigo se aprovecha. Entonces, vamos a pedir a Dios que nos ayude siempre a mantenernos vigilantes, como, como dice la historia. Perfecto, gracias. Luis Bello. Y le pediré a Dios que obre, siga obrando fe para poder esperarlo cada día y que tenga misericordia de mí y que no mire mis obras. Perfecto, me gusta. Yo también puse algo semejante. Pido que Dios, por medio de este texto, me ayude a siempre estar preparado para su segunda venida mediante la fe en Jesús. Creo que es bastante claro ver que eso es lo que quiere Jesús lograr con estas palabras. Él quiere que estemos preparados para su venida y en su base eso significa mantener la fe en Él en nuestros corazones, que nos ayude en ese sentido. Muy bien, pasemos entonces a la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Aquí estamos buscando un posible tema para nuestro sermón. Si vamos a resumir el propósito del texto en 5 o 7 palabras, ¿cuál sería?
A veces es bueno también buscar una frase del mismo texto que se repite, un pensamiento que se repite, una frase que es muy central a lo que Jesús dice. Sí, perdón, pastor, ¿podía participar? Sí, Javier, por favor. Dichosos los siervos que esperan a su Señor. Me gusta. Me gusta ese tema mucho porque se enfoca en el Evangelio, ¿verdad? Dichosos los siervos que esperan a su Señor. Muy buen resumen del texto, muy buen tema para un sermón también. Juan levantó su mano. El que no vive para servir, no sirve para vivir, lo tomo en el del versículo 17, porque dice que Jesús nos va a servir. Ah, interesante. Ok, ¿ese es un dicho común en México? Sí, No, el que- Ok, sí, me gustan los dichos. Un poco de cuidado con ese porque, bueno, termina con un pensamiento un poco enfocado en la ley, ¿verdad? No, el que no vive para servir no sirve para vivir. Así como que, ah, pero sí, sí, es llamativo. Eso sí es llamativo como un tema. Llama la atención, seguramente. Yo simplemente puse manténganse listos. Las primeras dos palabras de Cristo, manténganse listos. Sería un buen resumen del texto también que se puede ir explicando a lo largo del sermón. ¿Qué significa eso? Cómo hemos caído en el pecado de no mantenernos listos y vigilando, y cómo Cristo nos salva de ese pecado. Excelente. Pensamientos para la introducción de sus sermones. Yo tenía dos ideas. Ah, una tiene que ver con tener la ropa puesta. No sé si les ha sucedido a ustedes. Yo tengo sueños recurrentes que son pesadillas realmente. Cuando, por ejemplo, estoy por predicar un sermón y yo estoy en la iglesia y subo al púlpito y de repente me miro y no tengo mi ropa de pastor puesto. ¿Ustedes han tenido ese sueño, esa pesadilla? O tal vez otra versión es llegas a la escuela y miras y estás llevando pijamas y todos están riéndose de ti. Am, bueno, si han tenido ese sueño, entonces podrían compartir eso como un, una conexión con el texto, ¿verdad? Jesús también quiere que estemos preparados con la ropa puesta, pero en otro sentido, no ropa física, sino hablando de estar preparados espiritualmente para su venida. Otro que es más tal vez de Estados Unidos. Tenemos en Estados Unidos algunas personas que se llaman, hasta hubo un programa de televisión sobre esto, se llaman Doomsday Preppers, preparacionistas, que almacenan comida, tienen refugios subterráneos, todo preparándose para algún desastre. Um, y luego se puede utilizar eso como fuente al texto. Jesús quiere que estemos preparados, pero no para un desastre, sino para el mejor día de nuestras vidas, su regreso. Él quiere que sea dichoso ese día. Um, ¿Alguien más tiene idea para captar la atención, una introducción a su sermón sobre este texto? Perdón, Nimia está hablando, pero yo guardé en mudo su micrófono porque había un poco de ruido en el trasfondo. ¿Puede prender el micrófono? Las lámparas encendidas. Ok, esa otra parábola que contó Jesús sobre las 10 vírgenes, sí, se podría utilizar para captar la atención, porque es una historia bíblica con un tema, un punto principal muy semejante, ¿no? Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Una idea para captar la atención con este sermón.
Ok. Bueno, ahí lo vamos a concluir el estudio para esta noche. Entonces, yo voy a compartir la grabación y los apuntes que hice sobre el texto. Si quieren utilizarlo después, perfecto. Si no, no hay problema. Pero vamos a concluir con una oración. Oremos. Señor Jesús, sin tu gracia constante en nuestras vidas, sin los medios de gracia que nos mantienen fuertes en la fe, estaríamos perdidos. No podríamos estar preparados para tu segunda venida. Pero tú has prometido completar la buena obra que has empezado en nosotros. Tú nos has dado promesas de estar con nosotros, fortalecernos, ayudarnos en toda tentación. Nos has dado todo lo necesario para estar preparados en tu segunda venida. Te pedimos entonces que hagas eso en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de todos los que oyen estas palabras este domingo. Que estés con nosotros, ayúdanos a vigilar, a vivir recordando tu promesa todos los días, y así acudir a tu palabra para seguir fortaleciendo nuestra fe en ti hasta que tú vengas. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias, profesor. Amén. A ustedes por su fiel participación. Que tengan muy buena noche. Dios les bendiga Amén. mucho. Amén. Buenas noches. Un abrazo, bendiciones para todos. Feliz noche. Bendiciones, hermanos. Igualmente. Igualmente.